Buenas, no sé, ni tardes, que a la hora que quieran escucharnos. Hoy finalmente pudimos grabar con Natalia Díaz, que tuvo el placer de acompañarnos. Queremos entrar más en materia de cara a las elecciones. Si bien es cierto, todavía las elecciones no han arrancado oficialmente el periodo electoral, por llamarlo así, pero evidentemente si ustedes se dan cuenta y lo ven en todas las redes sociales, un montón de candidatos pues están en este teje y maneje de elecciones. Y hoy tenemos el placer de que Natalia Díaz del partido Unidos Podemos, si no me equivoco, porque siempre me equivoco con todos, esté con nosotros y vamos a hacerle ciertas preguntas que nos parecen importantes. Hola Natalia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Federico, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hasta que por fin lo logramos después de no sé cuánto tiempo por las conexiones, pero bueno, aquí estamos y muchas gracias. Es culpa de la UPAD, no se preocupe. De Natalia, primero, cuéntenos un poquito acerca de usted. ¿Cómo llegó usted a la política? Usted venía al sector privado y se ahorcó y se tiró a la política, por decirlo así. ¿Cómo tomó esa decisión y qué la motivó? Bueno, siempre me ha gustado la política desde muy pequeña, es algo que vivo en mi casa. A mis papás siempre les ha gustado, igual a mis abuelos, entonces siempre me he querido involucrar de alguna u otra manera. Todos los domingos de febrero en elecciones siempre participo, me gusta. Entonces creo que eso influye también en la decisión cuando tenía 19 años de edad de ingresar formalmente a un partido político. Y creo que ese es el paso que al final pues uno necesita también para ir moldeándose en este camino, empezar desde muy joven y conocer de primera mano cómo es que funciona un partido político, que eso se ha perdido. No toda la gente que aspira a la política recientemente conoce de eso. Esto es todo un arte en el sentido de que uno también tiene que comprender ese funcionamiento básico desde las estructuras hasta los puestos más grandes, en el buen sentido de la palabra, puestos de responsabilidad importante, como lo es en este caso la presidencia del Comité Ejecutivo del Partido Unidos Podemos, que yo no solo soy la candidata presidencial, sino la presidenta del partido a hoy. Y todo eso pues ha sido gracias a la experiencia que he acumulado desde que tengo 19 años hasta la fecha. Entonces, primero fue así, he estado en todos los procesos electorales que he podido desde esa edad. Me he vinculado también con la parte de formación a nivel de principios, que para mí es muy importante, cosa que también se ha perdido de lleno en lo que es la política nacional, el que haya una visión clara en cada uno de los partidos de qué es lo que usted quiere para su país. Esto no puede verse como un asunto meramente electoral. No puede verse como que cada 4 años yo llego y digo, ahora sí voy a ir a jugar a este partido. Y si no, me voy a otro en 4 años. Y si ese no me sirve en 4 años, yo me voy a otro partido después. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es minar los partidos políticos y también el que la gente crea en la política. Al fin y al cabo, lo importante es a lo interno de cada partido que haya una formación de su gente, que pueda formar líderes para el futuro del país. Y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos dentro de nuestro partido, que ojalá gente que hoy tiene 15, 16 años y gente mayor también, ¿por qué no? Llegue y diga, bueno, me interesa conocer más de esta visión y vamos entonces a irnos formando. De hecho, uno de los proyectos que nosotros tenemos para después de las elecciones, si Dios lo permite, en febrero del próximo año es hacer un centro de formación política para la gente que obviamente le gusten los principios del Partido Unidos Podemos, porque ese va a ser el enfoque, Como pero la universidad política, dice usted. como una universidad política, pero sí se requiere porque esa es la forma de uno tener clara la visión y de eventualmente en cualquier cargo de elección popular, sea a nivel de las comunidades o alcaldías, o a nivel nacional como una diputación o una presidencia de la República, tener claro cuál es el principio que el partido desea impulsar, o los principios en general, y con base en eso, pues tomar las mejores decisiones para el país. Hoy es lunes, no es martes, es que ayer fue Labor Day, aquí entonces para mí es lunes. Hoy es 7 de septiembre que estamos grabando, casualmente anda por ahí una noticia en redes sociales de que hay no voy a decir nombres para no hacer publicidad porque a mí me parece, yo tengo una opinión personal acerca de eso. Una persona que fue parte de un elenco de un programa de canal de televisión, de uno de esos programas de concursos que hacen, pues anuncia que mañana va a anunciar su candidatura a la presidencia.
Hold your horses. O sea, es lo mismo que veníamos conversando. O sea, independientemente, yo no voy a hablar a título personal, ni conozco bien a la persona, ni mucho menos, y obviamente uno respeta las decisiones de la gente, pero va en la misma línea que yo le comentaba en un inicio. O sea, ¿para qué quiere llegar a la presidencia? sabe la gente lo que implica esto, porque esto no solamente me tiro de presidente. Sí, bueno, digamos que usted tiene un golpe de suerte, ya tiene Sí. un equipo económico, ya tiene un equipo de salud, ya tiene un equipo de ciencia. O sea, yo, en lo personal, yo considero que si bien es cierto, Costa Rica es un país donde cualquier persona puede tirarse a ser candidato a la presidencia, no todos deberían de hacerlo. Sí, y además ahora, bueno, el vehículo a nivel constitucional que está permitido para aspirar, pues son los partidos políticos. Pero entonces regresamos al punto en que se han vuelto franquicias electorales, lamentablemente, Federico. No en todos los casos, porque yo no puedo generalizar eso. No, Pero no, 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 no. Cada quien es libre de... que se ha formado, me guste a mí el pensamiento o no, de la ideología que tenga y demás. Hay gente que tiene una carrera política y se ha venido formando con el paso del tiempo y conoce, independientemente de que haya diferencias, ¿verdad? En el pensamiento y demás. Pero hay gente que nunca ha estado en esto, que cree que esto es llegar y simplemente decir, voy de candidato, porque, bueno, yo que también he tenido la experiencia política, desde las bases, la diputación y ahora la conformación de un partido, esto es difícil. Claro. Realmente es un reto muy grande y requiere de muchas cosas y no solamente conocimiento técnico o estratégico en general, sino también el agradecerle a la gente por el trabajo en equipo. El partido es un equipo. El partido no es Natalia Díaz en el caso de nosotros. Yo no estoy aquí por mí nada más. Si a mí la gente no me hubiera apoyado, nunca hubiera sido primero presidente del partido, nunca hubiera podido conformar esa fuerza política, mucho menos ser candidata, porque al fin y al cabo yo lo que hice fue aceptar también la nominación de 73 asambleístas en una asamblea nacional. Entonces uno tiene que tener claro que uno se debe a mucha gente. Claro. Y eso se ha perdido también. O sea, uno no está aquí solo, ni va a resolver los problemas del país solo. El que diga que va a salvar al país está muy equivocado. Si usted me pregunta a mí, Federico, ¿usted lo va a solucionar? No, yo no lo puedo solucionar. Yo puedo aportar con ideas diferentes y una visión distinta de acuerdo a la perspectiva nuestra de lo que para mí debería ser el país y centrarse sobre todo en la persona para que esa persona se desarrolle plenamente. Pero de ahí a yo irresponsablemente decirle que yo voy a tener la solución a todo, estaría mintiendo. Está quedándole al próximo presidente o presidenta de la República totalmente dinamitado, porque le va a tocar horrible. Al que venga le va a tocar feo y eso es una realidad. Aparte, yo creo que usted y yo y la gente que nos escucha saben que en 4 años no es que van a poder solucionar mucho porque es lento. Esto es lento para solucionar. Es muy lento. Empezando porque hay que tener muy claro qué cosas se pueden hacer desde la presidencia con sus ministros, qué cosas se pueden hacer con instituciones autónomas, qué influencia puede haber con las municipalidades o no, porque eso hay que tenerlo claro. O sea, el que diga que es que el gobierno local tiene que hacer tal cosa, no conoce que hay una independencia a nivel de la Constitución y una autonomía que debe respetarse. Lo mismo con el Poder Legislativo. Hay una comunicación constante entre el presidente de la República y obviamente el Poder Legislativo. Lo mismo con el Poder Judicial, pero yo no puedo obligar a uno a hacer lo que yo quiera. Yo puedo impulsar reformas y puedo pedirle apoyo a la gente para que elija diputados de Unidos Podemos y que podamos tener una bancada importante, una representación muy buena en el Congreso. Pero que yo es que le daría un músculo político para poder ejercer y tratar de que las leyes que desde su eventual presidencia usted impulse, pues se logren. Yo a veces considero, un día estos conversábamos en Twitter y yo todas las ideas de todos los políticos me parecen maravillosas, todos los que quieran rebajos de impuestos, cerrar instituciones, me parece toda una maravilla. Lo que pasa es que una cosa es hacer, hagámonos los castillos en las nubes y otra cosa es la realidad de cómo puede llegar a suceder eso. Yo veo en lo personal una asamblea legislativa súper fraccionada. La que viene también. Y eso le va a costar muchísimo, ya sea a un liberal, a un no liberal, a un progresista, le va a costar muchísimo poder ponerlos todos de acuerdo. No pudieron estos en 4 años. Sí, y es muy difícil. Ahí está el tema de elección de diputados. Vea usted con la elección reciente. Bueno, reciente relativamente, la última me refiero. Tiene un gobierno de 10 diputados, con una fracción, la más grande de las minorías, de 17 diputados.
que esa fracción en su candidatura presidencial no pasó a la segunda ronda. Sí. O sea, explíqueme, ¿verdad? La situación es crítica. Uno no puede planificar así, es muy difícil para cualquier presidente de la República tener una bancada importante cuando pasan ese tipo de cosas. Mensaje, creo que el más importante es, si van a apoyar a alguien, que ojalá seamos nosotros, no quieren el voto. Ok. El voto se necesita, o sea, se necesita presidente y diputados para tener una bancada importante en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué tal? Uh-huh. A ver, vamos a tirarle bonito. A ver, ¿y qué tal si, digamos, a fulanito de tal le llama mucho la atención Natalia Díaz como su candidata para la presidencia, pero dice, sí, doña Natalia, sí, tiene mi voto, pero también quiero Otto Guevara? Son de la misma línea liberal, ¿no? Sí, pero somos personas completamente diferentes, pensamientos distintos realmente, y en ese sentido, pues cada uno tendrá la decisión. Yo lo que le estoy comentando, Federico, es desde el punto de vista de gobernabilidad. Claro. ¿Verdad? Porque obviamente eso va a suceder, o sea, eso sucede y es muy probable que eso se dé porque eso funciona así. Yo lo tengo muy claro, pero sí es importante que la gente entienda eso, que hacer esa diferenciación hace que a veces se tengan fracciones grandes sin pasar a la presidencia o fracciones pequeñas gobernando. Entonces eso realmente no es lo lógico es que uno pueda tener una fracción importante de diputados. Imagínese lo que es que el gobierno hubiera tenido los 17. Nos lleva al carajo. Bueno, independientemente del gobierno, y gracias a Dios no se dio, ¿verdad? Pero independientemente del partido, si usted se pone a ir a la presidencia, debería pensar en que lo importante no es solo llegar a la presidencia, ese es mi mensaje, es que si usted no tiene una bancada de diputados grande que acompañe los procesos y que impulse reformas que necesitan esas modificaciones de ley, de nada se hace, ¿verdad? Habrá muchas cosas que se pueden hacer desde el Ejecutivo, otras no, pero yo sí siento que es vital que en la Asamblea Legislativa haya personas que entiendan lo que es generar un trabajo. Sí, claro. No, y estamos totalmente en el mismo canal. Yo le voy a preguntar, creo que lo primero es quiero ver, ¿cómo ve usted la Asamblea Electoral Nacional del Partido de Acción Ciudadana? Que nunca habíamos visto un partido que durara tanto tiempo contando 15,000 votos. ¿Qué sucedió ahí? Porque eso nos generó una desconfianza impresionante. Inclusive tirábamos números y bueno, estaban contando un voto por hora y así tal vez entre 12 personas. No nos da. Evidentemente fue porque algo pasó a lo interno. Usted me puede decir que pudieron impugnar los 15,000 votos igual. Se revisaron manual. No deberían. Y eso también, vea, es lamentable porque eso va minando la confianza. No solamente demuestra que también ha habido una disconformidad con el gobierno de hoy, por supuesto, del Partido Acción Ciudadana, porque realmente lo que ha hecho es perseguir a quien quiere salir adelante. O sea, esa es la visión que yo tengo del gobierno de Acción Ciudadana y que más bien lo que hace es regular más en lugar de brindar más libertades a la gente para desarrollarse. Pero también un mensaje importante es que las convenciones de partidos a lo interno siempre afectan a los partidos. Claro. ¿Verdad? Eso lo que hace es desangrar a los partidos por dentro. ¿Por qué? Porque son personas compitiendo de supuestamente un mismo partido con una visión que se supone que es similar dentro de los conceptos, digamos, de principios ideológicos de la agrupación, compitiendo entre sí, que además tiene un tema importante y es que la fiscalización que se hace electoralmente hablando de toda la convención la hace un tribunal electoral interno, que se supone debe ser imparcial. Pero ahí el Tribunal Supremo de Elecciones no fiscaliza. El Tribunal Supremo de Elecciones solamente entra a fiscalizar elecciones nacionales. Y entendemos que uno de los motivos para que eso no se dé es que también implicaría un costo sumamente alto para todos el que esté también verificando cada elección interna que se dé. Pero eso sí genera desconfianzas y por eso es que usted ve que a lo interno de todos los partidos, y esto del PAC es una barbaridad porque son más de 15, 22 días contando votos, que no tiene sentido, cuando partidos más grandes lo contaron en cuestión de 2 días, si acaso. Por supuesto que hay un tema trascendental y es que realmente yo creo que hay que repensar ese tema de las convenciones y tomar en consideración que cuando usted también está poniendo su nombre dentro de un partido para ser considerado como un candidato presidencial, también lo ideal es que sean partidarios de ese partido, valga la redundancia, los que elijan si usted es la persona que mejor representa esos principios y esa visión del país. O sea, que no venga la gente de la acera de enfrente a votar.
también viene gente que no es que está pensando en que usted es la mejor opción, sino que viene a votar contra usted o contra alguien que esté con usted participando. Entonces, hay tantas variables que al fin y al cabo, pues es resorte de cada partido definirlo, sus estatutos, si se permite o no la convención, pero yo creería que genera también muchos problemas, muchas divisiones, y partidos que van divididos normalmente no terminan con buen resultado. Hoy casualmente salió una noticia de la ex precandidata por el Partido de Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo, que estaba muy molesta con la fracción del candidato del PAC, Wilmer Ramos, porque como que no le estaban dando pelota, básicamente, en pocas palabras. Entonces uno empieza a ver eso desde afuera, uno dice, qué cansado ustedes dos. O sea, mátense y no vengan a joder más a los demás, porque creo que la cosa ahorita está demasiado profunda como para tener que estar viendo los berrinches que se están pegando entre ustedes. Enfoquémonos en sacar el país adelante. Eso es lo que yo pienso y es lo que he visto, que hay temas generalizados. Pero también al mismo tiempo, como le comentaba ahora fuera de cámara, la primera pregunta que nos hacemos todos los que somos liberales es, ¿por qué hay tanto partido liberal? ¿Qué pasó? No, o sea, tampoco se pudieron poner de acuerdo ustedes en hacer uno solo. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque esto sí, si uno se pone a ver las encuestas, uno dice, si uno lo suma a todos ustedes, sí nos gorreamos el primero. Sí, bueno, fueron, varios motivos importantes. Primero, lo que le comentaba también al inicio de esta entrevista, que nosotros estamos pensando en un proyecto político a largo plazo. Es la primera vez que participamos en una elección presidencial y eso también pesó mucho en el sentido de dar a conocernos como opción política. No estamos en las condiciones de otros partidos en ese sentido porque es la primera vez que estamos en una elección presidencial. Y también porque me debo a mucha gente que ha venido trabajando desde hace más de 3 años en este proyecto. Entonces, a raíz de eso, en lo interno del comité también decidimos que las coaliciones no las íbamos a tomar en consideración en este caso. No quiere decir que en un futuro uno no lo valore, por supuesto que yo no soy una persona que esté cerrada a valorar eso, porque la verdad uno no sabe qué pueda ocurrir después. Sin embargo, a hoy sí ya tomamos la decisión de ir solos. Tuvimos la Asamblea Nacional hace más o menos 2 meses y medio, el 26 de junio, donde ya, fui electa yo como candidata presidencial. Tenemos los candidatos a la vicepresidencia, los diputados, entonces somos de los pocos partidos que ya tienen conformada toda su nómina. Y ya, digamos, el periodo para coaliciones se cerró. Se cerró el pasado 5 de agosto. Entonces, digamos, lo que ya habilitaba ese proceso no es viable en estos momentos. Además, la forma de hacer política es distinta también. Yo no me considero una persona dogmática. Yo creo soy una persona de mente abierta que respeta las diferencias de los demás, por lo menos es lo que yo creo que es lo más sensato para el país, y me parece que eso también pues me ha hecho a mí buscar mi propio camino en el buen sentido, con Unidos Podemos y toda la gente que nos ha estado apoyando, y porque estamos pensando que esto va más allá de las elecciones del 2022. Por supuesto que nuestra meta es la presidencia y muchos diputados, pero también estoy pensando en el liderazgo futuro del país y qué espacios podemos brindar para que otra gente venga y se involucre. Yo no puedo ver esto como un fin meramente electoral, no lo veo así, a pesar de que obviamente el objetivo es ese. Tenemos que ver más allá. Yo quisiera que Unidos Podemos esté en el panorama político por 30, 40 años. Suena ambicioso, pero yo no quisiera que el partido simplemente participe una única vez y desaparezca o se destruya. No es el objetivo que nosotros tenemos y por ese motivo es que decidimos pues participar nosotros solos en la elección nacional. Todo su staff, por llamarlo así, vicepresidentes, candidatos a diputados que ya tienen definidos, todos tienen un origen liberal y todos, muy importante, tienen alguna experiencia política o estamos personas que quieren incursionar en la política, tal vez que no tienen la experiencia de calle, por así decirlo, pero sí tienen muy bien el teje y maneje de la situación. Bueno, son personas profesionales, muchas de ellas personas que se han involucrado en la política, pero quizás no han estado en un puesto de elección popular, pero sí conocen de la trayectoria política y participan de elecciones, se han vinculado de alguna otra manera, pero sí, en puestos de elección popular, no. De momento, creo que unas 2 o 3 personas quizás han sido, digamos, electos en algún momento en algún cargo, pero de ahí la gran mayoría de gente pues trabajadora del sector público, tengo el sector privado también, gente que tiene experiencia sobre todo en el sector cooperativo. La primera vicepresidencia de nosotros es directora en el sector cooperativo de una gran cooperativa. Tenemos también una experiencia en gente de politólogos, abogados, tenemos también empresarios agrícolas en la zona norte. Entonces es bastante diverso ese perfil. Yo creo que es gente que entiende lo que cuesta generar un trabajo en el sector privado, que conoce
los principios del partido, que sabe que eso guía nuestra visión, que está de acuerdo en que lo importante es el ser humano y que el Estado tiene que tener un rol de facilitador en la vida de las personas y no de perseguir a la gente que quiere trabajar. Todo eso lo conocen y lo defienden y inclusive estamos anuentes a esa reducción de impuestos en un mediano plazo. Reducción de impuestos. Sí. Hablemos de reducción de impuestos. ¿Cuál es el plan de Unidos Podemos y Natalia Díaz en la presidencia para empezar a bajar el costo de la vida? Porque está carísimo. Está carísimo. ¿Cuál es el primer plan de ataque que tiene? No me dé los detalles porque tampoco me va a dar la solución, ¿verdad? Porque esa carnita se la guarda ya para cuando lleguen. Pero, ¿cuál es su propuesta? Y tal vez lo que yo he criticado mucho, que la gente dice, no, voy a bajar 90 impuestos. Sí, pero eso no hace mucho, ¿verdad? Y los demás, y los de la carnita, ¿qué? ¿Cómo ve usted eso? Sí, vea, primer paso, yo creo en la reducción de los impuestos. Realmente siento que la ruta del país, como se ha venido impulsando, no es la correcta porque cada 3 años nos dicen que viene reforma tributaria, que el gasto viene y el gasto se queda y la reforma fiscal entra, ¿verdad? Y va con más impuestos. Entonces yo no quiero estar en ese círculo vicioso. Claramente nosotros podemos pensar en una reducción siempre que se ataquen los tres disparadores del gasto público dentro del presupuesto nacional del país, que es el presupuesto que ve la Asamblea Legislativa. Porque recordemos que nosotros más o menos en aquel momento, cuando yo fui diputada, también veíamos un 30% del presupuesto general del país, porque lo demás va para instituciones autónomas y gobiernos locales, y eso lo revisa Contraloría, no lo ve el Congreso. Pero dentro del disparador de gobierno central que llamamos, que son, digamos, ministerios, Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, Poder Judicial y todos ellos, ahí hay 3 rubros importantes, que es los salarios, que ya con empleo público se está pues haciendo algún tipo de modificación. Hay cosas que todavía preocupan dentro del proyecto de ley, que habrá que ver en qué termina ese texto, porque todavía está siendo analizado. No sé si ya finalizó el plazo la Comisión de Consultas de Constitucionalidad a raíz de lo que la Sala indicó, que están en revisión, pero bueno, eso ya se está avanzando y es parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional. El otro punto tiene que ver con transferencias que hace el Estado, entre las cuales las que pesan mucho son las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que eso hay que revisarlo y empezar a valorar si todos pues tenemos que pensionarnos por IBM, que es una decisión política muy compleja, porque existen también regímenes que son el Poder Judicial o el Magisterio, que hay aportes estatales diferenciados entre cada uno de ellos y el mismo IBM, que eso hace que haya más gasto, más las pensiones de lujo y todo. Bueno, todo este tema que ya todos conocemos, la solución podría ser el llegar y decir, bueno, vamos de aquí en adelante, o alguna solución para las que ya hoy se encuentren, de aquí en adelante vamos con IBM para todos, cosa que no va a tomar, digamos, poco tiempo en llevarse a cabo, requiere de reformas legales complejas, y para eso sí se requiere una presentación de un proyecto de ley. Eso no lo puedo solucionar yo eventualmente como presidente, pero sí puedo presentar un proyecto de ley para que camine en el Congreso y sean los diputados, que ojalá tengamos muchos los que puedan impulsar esa reforma. Y finalmente el otro punto son intereses y amortizaciones, que ahí hay que renegociar la deuda interna, dentro de la cual mucha es entre mismas instituciones del Estado a tasas muy altas, que cuando se venzan esas deudas podrían renegociarse a tasas menores y por plazos más grandes o mayores, y entonces buscar cómo liberar recursos para ir amortizando la deuda. Entonces, si nosotros no resolvemos este punto primero, reducir impuestos se vuelve un reto también porque el gasto se sigue dando muy fuertemente. O sea, el punto es que yo no puedo pensar en vender ya instituciones, solamente en eso, tiene que ser paralelo, ¿verdad? Porque si yo solamente empiezo a ver si cierro algo o reduzco los impuestos, pero yo el gasto me desentiendo, es como echarle agua a un canasto. Okay. O sea, de nada me va a servir, porque yo no se me va a ir el mismo dinero en cosas que hoy no estoy controlando de raíz. Entonces, para mí, primero esos puntos del gasto, pensar en la evaluación institucional, que ya Mideplan está haciendo ese estudio, según tengo entendido, de más de 300 instituciones, ver cuál es el rol que está cumpliendo cada una de ellas, y si no está cumpliendo el rol, pues hay que tomar decisiones. Y esas decisiones pasan por presentación de proyectos de ley. La gente a veces dice, bueno, es que si usted va a cerrar una institución, la gente dice que es popular, suena muy bien, excelente y todo, pero eso no depende de Natalia, si es presidenta. Eso depende de la Asamblea Legislativa. Eso no depende del presidente de la República. Tengo entendido que hay una ley que para poder cerrar una institución hay que pasar una ley. ¿Puede
desactivar la institución hasta el punto que quede el cascarón, como ya sucedió con el CNP, como ya sucedió con el Incofer, pero después llegó otro gobierno y lo reactivó otra vez, entonces no se cerró, es imposible. Y además, tengo entendido que no pueden declararse en quiebra. Sí, efectivamente se necesita, digamos, hay instituciones que se crearon por ley. Habrá que revisar cuáles son las que se crearon por ley porque se derogan de la misma forma en la que se crean. Si no fue creado así, entonces habría que ver si hay algún tipo de mecanismo. Normalmente son por ley, o sea, casi que todas tienen su ley orgánica y esa ley orgánica, si al final se quiere cerrar, eventualmente tienen que derogar su ley orgánica. Eso no es una decisión unilateral de una presidencia ni de un diputado, es de una votación. Entonces, eso es un tema importante porque el que le diga a usted que va a cerrar la institución, o sea, yo puedo proponer el cierre, yo puedo presentar el proyecto eventualmente, pero yo no puedo cerrarla. O sea, no depende del presidente de la República. Eso depende de un gran músculo que tiene que existir en la Asamblea y es un trabajo en conjunto, el cual hemos visto históricamente que pues no es así. No. Ojalá fuera así. Y además, otra cosa, Federico, y es que esto requiere de un manejo bueno, de alguien muy conocedor en el tema también y que ojalá tenga experiencia legislativa de algún tipo y también de relaciones con los mismos ministerios, y es el ministro de la presidencia, que esa figura lamentablemente no se volvió a ver como algo relevante, es como que, mira, ahí nombraron al ministro nuevo de la presidencia, ahí está. ¿Qué es ahorita? Janina Dinarte está ahorita. Y Janina, bueno, Janina es yo tengo un buen concepto de Janina, independientemente del pensamiento que ella tenga, es una persona trabajadora, yo puedo hablar bien de su voluntad de trabajar, podemos coincidir en otros temas, en algunos no, por supuesto, pero es una persona trabajadora. El punto es que yo creo que la persona que debe estar ahí también tiene que tener cierta experiencia, ojalá de diputación, ojalá, idealmente. Colmillo, tiene que tener colmillo. Porque el que ha estado por la Asamblea conoce cómo funciona eso. Y si usted está coordinando como ministro de la presidencia lo que es la convocatoria de proyectos de ley en las sesiones extraordinarias, ese tipo de negociaciones, en el buen sentido de la palabra, pues obviamente si usted no tiene ese manejo, no va a poder entender cómo funciona la dinámica legislativa. Y eso se requiere. Y además, esa figura del ministro de la presidencia debe de ser prácticamente el mismo presidente. O sea, la persona que yo eventualmente nombre ahí tiene que ser alguien que conozca lo que yo pienso. Sí, para que no se estén contradiciendo después en público. Exactamente. Casi que entienda, que haya vivido todo este proceso, que conozca de primera mano cuáles son las ideas, el pensamiento, qué me caracteriza, qué decisiones tomo normalmente, cuál ha sido mi rol como diputada en el Congreso, qué me preocupa. Esa persona tiene que conocer muy bien eso. Porque de lo contrario hay que estar en el momento, mira, vamos a reunirnos, déjame consultar a ver que entonces todo se empieza a consultar y no hay un poder de decisión real. Sí, si usted manda a su ministro de la presidencia o ministra de la presidencia, él tiene que tener el poder de decisión y después tiene que llegar a decirle, Nati, vieras que creo que me tiras de andar, pero no importa, todo va a ser bien. O sea, tiene que ser un trabajo de ese tipo. Y la verdad es que yo he visto que últimamente, pues, es como otro mundo completamente. Ese y el ministro de Comunicación y están desconectados. Yo cuando fui diputada, yo le digo, a mí, si acaso me llamó una vez en 4 años el ministro de la presidencia, una cosa así, ¿verdad? Entonces, realmente uno dice... ¿Quién era en ese momento? Es que hubo como 3. Usted estuvo con Solo y Guillermo, ¿ah? Melvin, Sergio, no, Sergio, es que se llamaba, Sergio, Melvin. Estuvo Melvin, Sergio y otro más. Y otro más que no me recuerdo quién fue el final. Sí, porque no la llamó. Bueno, no me llamaron exactamente. Entonces, en ese sentido, falta esa coordinación. Sí, totalmente. Y además es la persona que conoce pues de primera mano los temas, conoce también la realidad legislativa y también es capaz de generar esa coordinación con los ministerios, que ese es otro reto, ¿verdad? El presidente no puede estar en todo. Un día de estos estábamos en Twitter hablando sobre el famosísimo cierre del CNP, que la gente dice, bueno, cierren esa vara y liquiden a todo el mundo y apaguen eso y jale. Entonces tuve varios intercambios con gente porque yo dije, es que man, no es así de sencillo. Primero, si bien es cierto, ok, primero no hay plata para liquidar. Entonces hay que pedir, en algún lado de la plata hay que pedirle, hay que pagarla porque eso es así. O sea, no es que nos la van a regalar para liquidarlos. No es como Hackbeba que después se lo comieron en 2 grúas. Está bien, no importa. Yo soy una persona que yo considero, ok, si vas a cerrar el CNP, ¿por qué no buscas tal vez tus top 10 empleados buenos y tratas de echarles una mano a través de CINDE para que se puedan colocar?
y tal vez la empresa que lo coloque no sea una amnistía tributaria, no sé, o sea, se me empezaron a ocurrir un montón de ideas que uno hizo quema, también como para no tirarlos a la calle, porque la situación está fea y lo cerrás y termina creciendo. Me atacaron por todo lado, que ahora hasta estatistas me dijeron, ya no, Santísima Trinidad, Dios mío. Entonces siento como que hay una gran falta de conocimiento y siento que me parece que es la responsabilidad de los candidatos de educar al electorado diciendo, no, más es que no es que podemos simplemente se cierra y se va, pues para cerrar hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y la gente no entiende eso. Yo coincido con eso que usted menciona, uno no puede llegar y desentenderse. Yo le digo, Federico, que yo eventualmente de llegar a la presidencia, yo no soy presidente de un grupo, yo sería presidente de un país. Eso tiene que quedar muy claro. Uno no va representando un sector, uno no va representando una ideología. Uno tiene principios rectores que guían su toma de decisión y por supuesto que en mi caso son principios que yo comulgo, como el que les acabo de mencionar, lo del Estado, un Estado que esté al servicio de la gente y todo lo que ya hablamos. Pero no podemos decir, yo aquí hago lo que yo quiera y listo. O sea, realmente uno tiene que pensar en todo como gobernante de un país y en ese sentido, como bien dice usted, no es cuestión de decir ciérrese y se cierra, porque eso no es algo que el presidente pueda hacer, pero sí yo coincido en que hay que hacer esa evaluación institucional, o sea, eso es urgente. Pero hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo y dejarnos del diagnóstico, pero yo estoy segura que Mideplan tiene eso, porque desde que yo recuerdo inicios de este gobierno eso se está haciendo. Sí. Así que el mismo Ministerio de Planificación ya debe de estar identificando cuáles son los órganos desconcentrados que tiene el país, que ese es otro tema importante. ¿Cuántos son los que hay? Que casi que tienen su autonomía presupuestaria y eso hace que el Estado se vuelva más ineficiente. Entonces, todo eso hay que identificarlo y presentar las reformas. Pero mientras tanto, en el tema del gasto, esos puntos del presupuesto nacional, es urgente que se ataquen. Vamos viendo en el camino el tema de las instituciones que hay que presentar eventualmente alguna reforma, una reestructuración o ver si la institución se justifica que continúe, porque eso también es necesario verlo, sin ser irresponsable. Y en el tema, por ejemplo, los funcionarios públicos, habrá algunos que no conseguirán trabajo eventualmente si se da alguna situación como la que usted menciona, ¿verdad? Todo puede ocurrir, uno no puede cerrarse a ver las opciones, pero lo cierto es que el sector privado también se puede hacer alianza con el sector público y hacer esta bolsa de empleo en el sentido de ver qué del sector privado, porque yo conozco muchos funcionarios, por no decir que la gran mayoría son personas profesionales excelentes y buenos trabajadores. Yo, durante mi función en la Asamblea Legislativa, yo le puedo decir que hay extraordinarios profesionales en el sector público que realmente son merecedores de solamente aspectos positivos. Yo la verdad que los conocía, muchos de ellos, y yo creo que es gente que igual... Hay más buenos que malos, siempre van a haber más buenos que malos. Lo que pasa es que cuando usted se da cuenta hay 2 o 3 malos que están opacando en la función de 300 buenos, porque obviamente el tico vamos a buscar el pelo en la sopa siempre. En eso pensamos igual, o sea, Natalia, yo considero que tirarlos a la calle, no, algunos se van a tener que quedar en la calle, algunos van a tener que reinventarse. Eso sucede, sector público, sector privado. Uno trata de hacer lo mejor que está a su alcance, pero tampoco se puede controlar absolutamente todo. Lo importante es tomar decisiones responsables, no por la presión o el calor del momento, pero sí responsables, porque el país no puede esperar más. Y ya los diagnósticos están. Es cuestión de dar el paso. Que sí, las decisiones son difíciles, sí, por supuesto que sí. Pero porque yo también tiene que lidiar, perdón que le interrumpa, tiene que lidiar con lo que se viene después de eso, porque usted se va en cierre y después sale al vino quemando llantas, entonces hay que lidiar ahora con el tema social del vino, o sea, entonces estuvo una bola de nieve impresionante, que no es como la gente dice en redes sociales, cierren esa carajada y ya, ¿no? No, eso no es así, y se lo digo por la función en la Asamblea Legislativa, eso le permite a uno ver las cosas como son. No es lo mismo lo que dice un papel a cuando usted llega ahí y se enfrenta con la normativa que el país tiene. Cuando usted ve que hay algunos aspectos que están establecidos en nuestra constitución política, que no es cuestión de decir, a mí me parece que eso no debería ser así y así no va a ser, no. Eso se respeta, a menos de que haya una normativa que modifique lo que a usted no le gusta. Pero una reforma a la Constitución es dificilísima de lograr. Eso requiere 38 votos, casi que unanimidad para que la reforma se lleve como corresponde. Entonces, lo que le quiero decir es que uno no puede lograr los cambios de la noche a la mañana. Correcto. Y no se puede lograr el 100% de lo que usted cree que debe de ser. Correcto. Menos en una asamblea legislativa donde van a haber más de 10 partidos, donde la presidencia de la República está también atada de manos en algunos puntos, pero no depende de que se den en el Congreso las situaciones. Yo eso lo puedo entender perfectamente,
pero al menos sí creo que hay algo que debe de hacerse, y es que aunque las iniciativas no caminen por la razón que sea en la asamblea, porque hay partidos que no están de acuerdo, porque a algunos no les gusta, los proyectos se pueden presentar. El problema es que uno no ve ni la voluntad de presentar el proyecto. Ahí es donde creo que está el error. Si yo digo el día de mañana vamos a presentar una reducción o una simplificación del sistema tributario, se presenta el proyecto de ley en el Congreso. Si eso se aprueba o no, ya no depende de uno. Claro. Depende de uno en el sentido de que si usted tiene diputados del partido que puedan ayudar a que esa reforma sea una realidad, pues eso ayuda muchísimo. Pero si no, también depende de la voluntad de otros partidos. Lo importante es que la gente vea que hay voluntad de presentar el cambio. ¿Le creemos a las encuestas o no le creemos a las encuestas al día de hoy? Yo al día de hoy no. Primero es una fotografía del momento. Yo creo que lo oportuno es esperar porque hay una situación importante y es el cierre del periodo de inscripción, que me gustaría hablar un poco de ese tema. Hágale. Hoy por hoy, bueno, dicen que hay más de 20 partidos, de los cuales realmente... Yo estoy esperando el porcionzón. En cualquier momento sale el porcionzón. Bueno, de esos 20 partidos, realistamente hay como 12 inscritos, nada más 12. Okay. Con inscripción me refiero o que hayan hecho convención interna o digamos abierta o que hayan hecho Asamblea Nacional. Okay. Porque una cosa es tener la intención de aspirar y otra es decir, ya tengo el partido y me nominó como candidato. 14 me parece. Más o menos que 12, 14 andarán. Entonces, muchas de las encuestas, por lo que he podido ver, a veces tienen personas que no han sido ratificadas por su partido como candidatos. En la última salió Villalta. Sí, entonces, y todavía no ha externado ni que va, ni ha sido nombrado por su partido. Entonces, el 6 de octubre es el periodo de cierre. El domingo 3, creo que es la fecha de cierre. Entonces, ese es el último día en que se pueden hacer asambleas nacionales de elección para los candidatos y demás. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que tenemos hasta esa fecha para tener claridad de cuáles son los que han tenido su asamblea de elección, igual para los candidatos a diputados, vicepresidentes y demás. Entonces, lo que hay hoy, a excepción de esos 12 o 14, es una intención de ser, pero no está inscrito. Entonces, debido a eso, yo no estoy viendo los 20 aún. Ok. Entre esos actuales que salió en la encuesta de Opol hace un par de días, ¿cómo ve usted aquellos que tienen menos del 1%? ¿Los ve como que puede cambiar la cosa? Yo recuerdo que el señor Carlos Alvarado en las primeras encuestas era un N y recuerdo que hasta tuvieron que hacer un berrinche para que lo pudieran llevar a los debates en Canal 7, recuerdo, hace muchos años. Sí. Se consideran en este momento, se toman en cuenta, se ven de reojo. Usted no está entre ese grupo porque ya vi que está más arriba, pero ¿cómo se considera en este momento esa fotografía de ese momento? Pues me parece que todavía tenemos que esperar un poco, porque realmente si son 15 igual, el que esté en un 4% en diciembre puede ganar, ¿verdad? A ese nivel estamos. Entonces, realmente de 3 a 5, 6% con tanto partido es un número considerablemente alto comparado a las opciones, dependiendo de cuántas sean. Entonces yo no me atrevería a dar todavía alguna opinión concreta porque me gustaría esperar también al cierre y ver cómo va evolucionando el nivel de conocimiento de algunos candidatos, que ese, digamos, es un potencial. Hay candidatos que ya son muy conocidos, en donde también el techo es el mismo piso. Eso habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo. Hay otros que tienen un potencial de crecer, pero ese potencial de crecer también conlleva opiniones negativas de por medio. Es decir, hay un montón de temas que aún faltan valorar y creo que es prematuro decirle a usted todavía algo porque yo creería que de aquí a diciembre todavía, el resultado de diciembre puede cambiar de un momento a otro y la mayoría de personas se definen en el mes de enero. Entonces todavía creo que falta tiempo para dar un criterio sobre el panorama. Okay. Tengo una pregunta de Twitter de Jorge Eli, dice, ¿por qué dejó tirado a Otto después de que él invirtió tanto tiempo y dinero en convertirla a su protegida? Bueno, yo no sabía que yo era la protegida de Otto, pero bueno. Ni yo. Me refiero a la pregunta, yo lo que hice fue tratar de cambiar a lo interno del partido en su momento, las cosas que no me parecían correctas, la forma de hacer política, el liderazgo de 20 años donde no había participación de más personas, no me parecía sano. Traté a lo interno de hacer el cambio, no se pudo y la forma de hacer política me fue alejando. Desde que terminé mi rol como diputada no tengo ninguna relación con él, ninguna conversación, ningún tipo de contacto y cada uno siguió su camino.
Y si se ve en el automercado que chocan los carritos, ¿o no? No, vieras que yo no soy una persona de ignorar al, no, para nada. Yo saludo a todos, soy muy respetuosa y no comparto algunas de las cosas, pero no por eso, digamos, no voy a saludar. A ese nivel no llego. Sin embargo, sí es un partido completamente diferente. Unidos Podemos está completamente separado del movimiento libertario de Otto Guevara. Yo quiero que eso quede muy claro el día de hoy, porque realmente no tenemos nada que ver. Ok, vamos a entrar más en temas del día de hoy. Estamos hablando de la disminución del famosísimo marchamo. Esta carajada, Natalia, que es un dolor de cabeza de todos los años, el marchamo, que ya todos sabemos que es el más caro de la región, que ya todos sabemos que la plata, evidentemente, esa partida presupuestaria que genera ese ingreso no se usa para lo que se tiene que usar, se va para otro lado porque está el señor presidente de la República diciendo que si tocan el marchamo, pues jode muchísimo el tema presupuestario. Para mí, yo cuando llevo un proyecto y manejo presupuestos, yo no puedo agarrar presupuesto de mi A, aunque sea la misma empresa, para hacer algo en B, porque no son partidas presupuestarias diferentes. Pero bueno, en fin, allá ellos como sabrán. Es cierto que si rebajamos hasta el 50% del marchamo, que ya le voy a hacer otra acotación ahí, me parece que está siendo total y completamente desproporcionado, porque solamente de vehículos hasta 7.5 millones de colones. Entonces me parece, porque, o sea, los otros que, porque, ¿cómo es la cosa? O sea, los demás también tuvieron que haber podido bajarlos. Sí, a mí me parece que la metodología como un todo debería de replantearse, no pensar en que cada cierto tiempo viene el proyecto de ley de la reducción, entonces le quito 30, 25, 50 y entonces el problema del año se soluciona. Lo realista es que es impagable hoy y yo creo que una metodología, primero que el impuesto de la propiedad de los vehículos es el más alto hoy de la composición de ese marcham, que volvemos al tema de ese tipo de impuestos que lo que hacen es empobrecer. Nosotros creemos en esa reducción, pero para mí debe ser permanente. O sea, no es que cada cierto tiempo yo tengo que bajarle un porcentaje, sino qué hacemos con ese impuesto como tal. O sea, reestructuremos eso, porque no es posible que estemos pagando ese tipo de marchamos en el país. Pensar en que, por ejemplo, se cobre por la cantidad de ejes que tenga el carro, no sé, se me ocurre. Inclusive se había presentado un proyecto de ley o no sé, algo más sensato, que sea más generalizado y que sea un monto considerablemente menor. O sea, nosotros no podemos seguir pagando ese ridículo de marchamo al año, porque realmente no podemos seguir así. El país ya no aguanta más impuestos. Si usted le mete esto al impuesto único al combustible, caemos otra vez en la discusión de que esto no es nada más reducirlo un tiempo y ya, es reestructurar el precio del combustible como tal. No, usted se va a Panamá y la diferencia es abismal, pero si usted se pone a calcular, para ponerle un ejemplo, el impuesto único al combustible, si usted se va y ve en Panamá el precio, si usted le quita el 31% que más o menos representa en promedio de los tres tipos de, bueno, las gasolinas que hay, y resulta que usted lo calcula con el precio del litro en Panamá, de casi que es el mismo. O sea, el problema de aquí es el impuesto único al combustible. El problema del marchamo es el impuesto sobre la propiedad de los vehículos. Y así, si usted va en todos los rubros, aquí solo nos ponen impuestos para todo. Sí, correcto. Y realmente, el problema aquí es la visión de que yo soluciono los problemas con más impuestos. Y eso para mí es el problema país que existe. Okay. Viene un proyecto de ley y resulta que tienen intereses, bueno, muy positivos, un fin muy bueno, muy loable, lo que usted quiera, pero vienen siempre con un impuesto atrás. La forma de financiar es este impuesto. Viene para financiar esto otro, viene de este otro impuesto. Y realmente ya aquí no aguantamos más cargas. Más bien la visión tiene que ser, revisémoslos. Hay más de 100 impuestos, hay que revisar eso, pero sobre todo revisar los montos de los que son más altos en recaudación, que en este caso son el impuesto único al combustible, eso está dentro de los primeros 3 o 4, porque se recauda más o menos el 90% de los impuestos en el país. Lo que es renta, que ese es un tema que hay que reducirlo, pensando en una renta quizás de un 20% en vez del 30%, y pensar en el IVA, que el IVA es un impuesto regresivo, que lo pagamos todos independientemente también de la clase social que sea. Eso es un tema que si se piensan aumentar, nos vamos a empobrecer todos más. Entonces, se hablaba la posibilidad de llevarlo a un 15%, bueno, jamás, yo no podría estar de acuerdo con una cosa de esas. Cuando en Panamá nosotros tenemos un IVA de un 7%. Sí. El punto es que como país no podemos competir nunca con esos impuestos, con las cargas sociales que tenemos, que son increíblemente altas. Casi que aquí el que puede generar trabajo es un héroe. Así estamos de mal. Un día de estos no podemos hacerlo.
las cosas ilógicas que yo veo que, digamos, un día de estos estaba leyendo que en Panamá usted puede pagar el bus con una tarjeta prepago, puede pagar el subterráneo de ellos con una tarjeta prepago, sí, pero ayer o antier salieron inaugurando personas con datáfonos en el Incofer. Sí, sí. O sea, generó empleo porque hay una persona que sostiene el datáfono así. Entonces, pero, o sea, Dios mío, uno dice, señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? O sea, yo siento que se están burlando de uno. Sí, no, no, o sea, no puede ser que el datáfono sea el pago electrónico, por favor, o sea, es No, que, y la persona que sostiene el datáfono. sí, no, es que, vea, Federico, o aquí, o cambiamos esta mentalidad, o simplemente no vamos a poder salir de donde estamos, así de sencillo. Ya no es un asunto de que si queremos valorarlo, no, es que ya la ruta ya ha demostrado que no es la correcta. Ni Correcto. más regulación, ni más impuestos, las cargas. Vea, otro tema que a mí siempre me pone a pensar y que me molesta un poco porque realmente no me parece un criterio sensato para medir la eficiencia de una asamblea legislativa. Y es que cada cierto tiempo empiezan a medir las legislaturas, que es de mayo a mayo, y entonces empiezan a decir, bueno, vamos a comparar qué asamblea legislativa fue la mejor. Entonces agarran y sacan la cantidad de leyes que hizo cada legislatura. Entonces empiezan a decir quién sacó más proyectos de ley. Entonces uno sacó 100 al año, el otro sacó 130. Entonces el que sacó 130 leyes es el mejor porque fue más eficiente. Bueno, Dígame pero que, dígame que de ahí sacó el PAC, el proyecto de ley del día del swing crollo, que nos hemos reído con eso. Yo sabía que eso tenía que ver algo con un número. Yo digo, más eso tiene que ser un concurso, a ver quién hace más leyes. Algo así tiene que ser, porque no, es que no puede ser. O sea, vea, uno dice, Dios mío, como si las leyes fueran sinónimo de eficiencia. Si más bien aquí lo que hay que hacer es agarrar las más de 10.000 leyes que tiene el país y empezar a decir cuáles de esas hay que derogar, porque se contradicen unas con otras, porque ya la situación no la merita tenerla hoy, porque eso ya es de hace 50 años y ya hoy no aplica, porque esa institución tenía esa ley desde 1942 y ya no se ajusta a la realidad del país. Bueno, ahí podemos modificar, por supuesto, porque si la ley se sigue ocupando, que se siga ocupando. Pero hay unas que definitivamente uno piensa y dice, ¿será que realmente se necesitan? Habrá que valorarlo y empezar a hacer esa evaluación de la ley como primer paso, y eso paralelamente al tema de evaluación de reglamentos y decretos. claro. Para mí es urgente, porque a veces los problemas no son legales, no son problemas de constitución o de leyes, sino del exceso de reglamentación a esa ley. Porque entonces Okay. si hay un reglamento que regula esa ley y que dice cómo esa ley se va a poner en la práctica, muchas veces se va más allá de lo que la ley establece y empiezan a haber muchos detalles que lo que hacen es obstaculizar que la ley funcione. Entonces vienen las trabas y los problemas que no necesariamente están en la ley, sino en la reglamentación de ella. Eso hay que revisarlo también para ver si efectivamente estamos con un problema de ese tipo o es simplemente la traba que presenta el reglamento. Ok, vamos a empezar a aterrizarnos, porque usted es una persona sumamente ocupada. eh, primer damo. No le conocemos no No le conocemos un primer damo. ¿Qué va tenía, a pasar? pero ya no, tenía, pero ya no, y creo que me voy así ya, sola. Y cuénteme una cosa, entonces, ¿quién va a ser la pantomima que está haciendo la primera dama hoy en día? ¿No va a llegar alguien que haga esa función? No, de momento la verdad que estoy yo con un equipo de trabajo excelente, por cierto, y muy agradecida por ello, pero no voy Bueno, sola, pero bueno, es un reto grande, tengo gente, gracias a Dios, que me apoya, mi familia, amigos, la gente del partido, gente también técnica que nos ha apoyado con el tema del programa de gobierno, que ahí tenemos como coordinador de políticas públicas a Elías Soleil Gutiérrez, que es el ok. coordinador de nuestro plan, que está apoyando al partido. Entonces realmente me siento muy motivada y apenas me alcanza el tiempo para cumplir con mis labores, entonces por algo será que estoy así. Estamos preocupados. ¿Quién va a inaugurar las obras? ¿Quién va a inaugurar los próximos datáfonos? Voy yo sola, no hay ningún problema. Yo le voy a decir nombres y yo necesito que usted me diga lo primero que se le venga a la mente. Ay, Dios. Vamos a ver qué se me ocurre. Sí, no, tranquila, cualquier cosa editamos, no me preocupe. Si la gente ve un corte y muy dice, ah. No, vamos a empezar primero con José María Figueres. Expresidente. No, sí, bueno. Con Wilmer Ramos. Estatismo. Doña Linet Saborío. Ex vicepresidenta. Fabricio Alvarado.
Nueva República. Ok, don Rolando Araya. Costa Rica Justa. Don Eli Feinsack. Liberal progresista. Ahorita me saca de la duda entre liberal y liberal progresista. Don Federico Malabasi. Ex Movimiento Libertario. Gravy Moya. Periodista. Ok, perfecto. Albino Vargas. Sindicalista o líder sindical. Ok, ¿cuál es la diferencia que tenemos hoy en día para terminar entre lo que es un partido liberal Sí. y un partido liberal progresista? Porque muchos no entienden cuál es la diferencia. Si le explico yo, me siguen diciendo que es que soy anti-él y no es eso, sino es que No. yo tengo la diferencia muy clara, pero quiero que Natalia, usted que es liberal, le explique a la gente cuál es la diferencia entre un partido liberal y un partido liberal progresista, porque hay una gran diferencia. Más, aquí me gustaría, Federico, perdón que me salga un poco del tema, también para hacer la diferenciación entre, bueno, el liberalismo, que es importante, que yo creo que el liberalismo respeta a los demás. Y ese es un mensaje que yo quiero dejar esta noche. Uno es tolerante con el pensamiento de la gente en el sentido que es respetuoso. Uno no puede, porque alguien piensa distinto, insultar. Realmente eso no es sano para el país y yo he visto últimamente que al nivel del pensamiento liberal se tiende a creer que es alguien que no respeta a los demás, que se cree superior en sus ideas. Eso no es así. Realmente la persona liberal lo que hace es respetar a los demás, las diferencias que tenemos entre nosotros. Crea un rol del Estado muy básico donde obviamente tenga que intervenir lo menos posible en esas labores y que el sector privado sea el que pueda dar pues los servicios generales y que el rol sea más de velar porque la situación de seguridad y de justicia se respete en un país y que ese Estado sea, digamos, lo más eficiente que se pueda. Podríamos definirlo así, obviamente va mucho más allá de eso, pero aquí quiero hacer también la diferenciación del tema de la derecha. Nosotros no nos consideramos derecha. Nosotros somos un partido que se centra en la persona y que nosotros creemos que realmente toda política pública de un país debe centrarse en el individuo, pero la derecha es intolerante, es nacionalista, es proteccionista, es ultraconservadora y nosotros no somos eso. Entonces a veces se tiende a dar esa diferencia o creer que somos lo mismo derecha y liberalismo, cosa que no lo es. A mí me rigen esos principios del liberalismo, pero no soy una persona dogmática, soy una persona que respeta a los demás y yo creo que ese es mi principal mensaje. Yo desconozco por qué pusieron ese nombre liberal progresista, que para mí se presta para confusión, por supuesto, pero yo entiendo el progresismo como más, un rol más fuerte de parte del Estado, cosa que me parece a mí que es contradictorio con el pensamiento liberal y no entiendo el por qué se estableció de esa forma. Pero bueno, es parte de la decisión a lo interno de cada partido y yo la respeto, pero sí yo quiero hacer la salvedad de que yo no soy una persona que es dogmática, que se basa solo en ideologías, que realmente no entiende de que las decisiones se toman con pragmatismo, escuchando a todas las personas y que al final el presidente del país, que ojalá seamos nosotros, va a ser el presidente de todos los costarricenses. Y yo sí quisiera recalcar ese mensaje porque creo que es muy importante el respetarnos los unos a los otros. Doña Natalia, si después de escuchar este programa alguien dice, bueno, me cuadraría meterme a ver en qué puedo ayudar al partido de Natalia, me gusta la forma de pensar, me parece que me siento identificado más con ella que con X, Y o Z, ¿cómo hacen ellos? ¿Todavía se puede ayudar? ¿No se puede ayudar? ¿Están cerradas? ¿Cómo hacen para entrarles? Bueno, nosotros pronto vamos a publicar nuestro sitio web, estamos desarrollándolo para efectos de las propuestas del plan de gobierno que esperamos estén listas para antes del mes de octubre. Pero mientras tanto pueden contactarnos a Partido Unidos Podemos. Tenemos también, bueno, eso está en Facebook, Natalia Díaz CR en Facebook. Tenemos también Nat Díaz King en lo que es Instagram y en Twitter. Ahí nos pueden contactar también directamente. Estamos muy pendientes de los mensajes. Y cualquier cosa también pueden llamar al 8883-6253, el número de WhatsApp, para que se comuniquen por si quieren apoyar en las elecciones de alguna manera o a nivel de propuestas o a nivel electoral, coordinación de algo en su cantón, a nivel de fiscal, todo eso está habilitado y justamente estamos requiriendo bastante apoyo en ese sentido. Bueno, ya saben, toda la gente que quiere, por ahí no están recibiendo requisitos para el primer damo, no inventen, ya los vi que todo el mundo... Está cerrado hasta después de febrero. Eso ya cerró hasta después de febrero, buscar en el primer damo, pues alguien tiene que cortar las cintas, inaugurar las cosas, porque no podemos vivir así. Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, nos costó muchísimo,
Esperamos más adelante poder volver a conversar con usted, ya más cerca de la cosa, entre la ajetreo y demás, Claro apenas que pueda, sí. apenas pueda, No, ya con unas encuestas más sólidas me gustaría ver y ver cómo pinta para usted. Doña Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado. a Siempre es un usted las placer gracias. poder Igual, conversar Federico. con los precandidatos para la presidencia del país. Muchísimas Estoy para gracias. servirle y esperando, bueno, en cualquier otro momento que podamos programar alguna entrevista. Claro que sí, para servirle. Muchísimas gracias, doña Natalia. Estuvo con nosotros hoy Natalia Díaz, que nos acompañó muy amablemente. Un programa bastante bueno. Véanlo, no se lo pierdan. Va a salir todo muy bien, ustedes tranquilos. Ya saben, no están aceptando solicitudes para primer damo, no sean necios, o sea, pero todo va a salir bien. Pura vida, gente.